Lutero y Calvino tuvieron un papel destacado como teólogos en la Europa del Renacimiento, el siglo XVI. Antes de hablar de ambas figuras, voy a definir los términos de catolicismo, ortodoxismo, también voy a hablar de luteranismo y calvinismo. Pero primero voy a hablar del catolicismo. Es una doctrina religiosa cristiana cuyo jefe espiritual está a la cabeza del Vaticano en Roma, que es el Papa. El catolicismo, como lo conocemos, viene de los inicios en la Europa occidental del siglo XVI, en la figura de Lutero. En ese momento es cuando se producen las escisiones en torno a la institución eclesiástica. Y el ortodoxismo cumple las normas tradicionales y generalizadas, o que sigue fielmente o está conforme con los principios de una doctrina, una tendencia o una ideología. Es decir, que ambas eh, iglesias o ambos términos, bueno, pues tienen una serie de similitudes. El luteranismo rechaza la primacía y autoridad universal del papado como institución divina. Niega la doctrina católica de la existencia de un purgatorio y la oración a María y los santos. El movimiento de reforma se inició en la figura de Lutero. Afirmó que el valor único de las escrituras y la supremacía de la fe se encuentra en Cristo. Esto quiere decir al final que él lo que hace es, el nuevo término es renegar directamente del papado. Y lo único que lleva a cabo son las escrituras y esa supremacía de la fe, pues cercana siempre a Cristo. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben y murió el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, en Alemania. Fue teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina católica y cultural denominada luteranismo. Es decir, él fue el que comenzó con el término luteranismo y donde comenzó fue en Alemania. La reforma protestante buscó protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de la Iglesia Católica. Y para contrarrestar la reforma apareció otro movimiento político y religioso como fue la Contrarreforma, que su objetivo era combatir los efectos de la reforma protestante. Su pensamiento hizo pública 95 tesis en las que criticaba a la Iglesia. A comienzos de 1521 fue expulsado de la Iglesia y debía adjurar de sus tesis en una dieta imperial en Worms, ante el emperador Carlos V. Sus ideas: la justificación por la fe, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. Dicta imperial de Worms fue el evento central que marcó la aparición de Lutero como reformista cristiano, que actuó al margen de la autoridad de la Iglesia y estableció la base de la reforma protestante en Europa. Al final lo que habla es como que Lutero se separa de la Iglesia Católica por los postulados que lleva la propia institución. Y a partir de ahí, bueno, pues, realiza con las 95 tesis una serie de ideas criticándola tal, y bueno, pues te habla de ideas como que él siempre justifica por la fe, el sacerdocio universal y la autoridad de la Biblia. Siempre, siempre. Es decir, al final es pues como una escisión de la propia Iglesia con otras ideas. Claro, otras ideas, pero claro, dentro del pensamiento cristiano. Catalina de Bora nació el 29 de enero de 1499 en Lippendorf, Neukirch, en Alemania, y murió el 20 de diciembre de 1552 en Thurgau, en Alemania. Fue monja católica alemana que se convirtió al protestantismo, se casó con Martín Lutero, líder de la Reforma protestante. Y Lutero llamaba de forma cariñosa a su mujer señora Katy. Por cierto, ambos figuras, tanto Lutero como su mujer Catalina de Bora, son católicos, que luego bueno, pues, cambian. Bueno, cambian al final del catolicismo al protestantismo, que es otro término cristiano. He definido el término de catolicismo, el término ortodoxismo, el término luteranismo, por último, el término calvinismo. El calvinismo, sistema teológico cristiano,
y una actitud hacia la vida cristiana que pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. La principal figura fue Calvino. Bueno, esto al final el calvinismo es otro tipo de pensamiento dentro del cristianismo, pero a lo mejor un pelín más allá. Es decir, puede ser, si el luteranismo es separarse, criticar, más o menos el término eso es lo que habla Lutero, el calvinismo va más allá. Claro, la principal figura, como pasa en el luteranismo, es Lutero. Pues en el calvinismo es Juan Calvino, Calvino. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1508 en Noyon, en Francia, y murió el 27 de mayo de 1564 en Ginebra, en Suiza. Fue teólogo y filósofo francés, considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas pues, el término calvinismo. Por cierto, como he dicho, el calvinismo al final es ir un poco más allá en torno al luteranismo y es otra facción que se rompe del cristianismo. En cuanto al pensamiento de Calvino, pues, el principio de soberanía de Dios es lo que habla él. Dios es, según lo que dice, Dios es todo, según lo que habla Calvino. Es decir, todo redunda en la gloria de Dios, la fidelidad a los preceptos de la Biblia, la valoración de la ética y el trabajo social y la predestinación. Todos los términos están en torno a una figura, a ese ser superior que se denomina Dios. Y no me puedo olvidar de otro término también relacionado dentro del cristianismo, como fue el anglicanismo. Otro, al final diría así, término pensamiento dentro también de la corriente cristiana. El anglicanismo tiene elementos entre las ideas del catolicismo y de la reforma protestante. El origen comenzó con las ideas del monarca Enrique VIII de Reino Unido. Se caracteriza por creer que la fe justifica al hombre, siendo su única fuente la Biblia, interpretada por la razón individual. No reconoce la autoridad del Papa de Roma, exige que los obispos sean los que ordenen al clero y autoriza a los pastores a contraer matrimonio. El anglicanismo es esa mezcla entre el catolicismo y la reforma protestante nueva que aparece. Sí que hay muchas diferencias entre el anglicanismo y el catolicismo, eso está claro, porque hay muchas, es verdad, porque al final quien es la figura del catolicismo, o sea, he dicho la primera diapositiva, bueno, la primera no, en las primeras diapositivas de la segunda, es el Papa. Pues aquí no, aquí quien es la cabeza visible del anglicanismo ya no es el Papa, es el monarca. Por eso la principal figura al final del anglicanismo fue el monarca, el propio monarca, sí, Enrique VIII de Reino Unido. Y al final, pues bueno, son todas teorías que bueno, surgieron en torno al siglo XVI, que, bueno, el cristianismo en sí, bueno, comenzó allá por directamente, bueno, cuando, sí, bueno, pues se terminó de la Edad Media y sobre todo la figura de que de todo el mundo quien sabe que es Cristo, de Jesús de Nazaret. Y bueno, pues toda esta corriente que hubo en el siglo, desde el siglo I hasta prácticamente el siglo XV, continuó unidas hasta que empezaron a haber escisiones dentro de la propia institución eclesiástica, como hemos visto, y diversas teorías. Y con ello finalizo. Comentar lo último, que tengo el grado de historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.